muchas gracias a todos por asistir hoy a la presentación de este libro de Nacho Torreblanca, ¿Quién gobierna Europa? Pues están con nosotros, empiezo por allí, Joaquín Estefanía, al que todos conocéis, periodista que fue director del País. A su lado, José María Marabal, catedrático de Sociología. José Ignacio Torreblanca, que es el autor del libro y que es profesor en la UNED y que, bueno, tiene tantas funciones en la vida que costaría resumirlas. Y Eduardo Madina, que está a mi lado y al que todos conocéis. El libro que presentamos hoy es otra de las varias iniciativas que tenemos con Catarata y de las que estamos muy satisfechos, y es producto de un capítulo del Informe de la Democracia que presentamos precisamente la semana pasada. El Informe de la Democracia la semana pasada es bastante pesimista, como es lógico o esperable. El título lo refleja bien, Democracia sin política. Y el informe pues, nos habla de muchas cosas, entre ellas de una fractura que se ha abierto entre los ciudadanos y las élites, que queda muy bien reflejada en el libro de Nacho. Lo que nos cuenta Nacho en su libro es lo que ocurre en España con respecto a Europa, pero es lo que también está ocurriendo en otros países europeos. Yo creo que esta fractura entre la élite y la ciudadanía, que se ha visto en las últimas elecciones europeas, es una fractura que se está produciendo en España y que ha tenido una manifestación muy clara en los resultados electorales, pero también se ha manifestado con distintas formas o colores en otras democracias europeas. Esta fractura es producto de dos causas que salen bien reflejadas en este libro. Por un lado, unas decisiones que se han adoptado a lo largo de estos años, especialmente con la crisis económica, no compartidas por la mayoría de los ciudadanos, ni en España ni en Europa, y que han producido una sensación de exclusión de la ciudadanía. La ciudadanía se ha sentido excluida del proceso democrático. Y además de esto, esas decisiones han llevado unos resultados que han sido malos para la ciudadanía, que han supuesto, en el caso español, estar prácticamente a la cabeza en el crecimiento del desempleo, de la desigualdad y la pobreza. Y esta mezcla de exclusión en el proceso y malas decisiones o malos resultados de la democracia han producido un grado, una extensión de desconfianza sin precedentes en España y en otros países europeos, especialmente, como cuenta Nacho en su libro, en los países deudores. Esta desconfianza afecta, como mostramos en el Informe de Democracia, a todas las instituciones o a casi todas las instituciones en España, partidos políticos, parlamentos, gobiernos, etcétera, y afecta también a la Unión Europea, como se refleja en este trabajo. La contrapartida de la desconfianza hacia las élites, la contrapartida en esta fractura élite-ciudadanía, es que mientras los ciudadanos desconfían más que nunca de sus élites políticas, pero también las élites económicas, a la vez la sociedad se ha replegado en sí misma como nunca. Y frente a otros momentos de la historia en los que el descontento producía apatía, nos encontramos en estos momentos con que el descontento ha producido sobre todo activación de la ciudadanía. Y todo lo que estamos viendo, los propios resultados de las elecciones y todo lo que estamos viendo en estos días, pero también antes, lo que refleja es una ciudadanía que participa más en manifestaciones, que asiste más a todo tipo de actos, que firma más peticiones, es decir, una ciudadanía que lo que está es buscando soluciones dentro de sí misma. Y por ello el título del libro, que viene muy al caso, reconstruir la democracia, recuperar la ciudadanía. Bien, voy a dar la palabra a Joaquín Estefanía para que nos comente lo que le apetezca con respecto al libro y con respecto al debate que introduce, y después pues seguiremos charlando con el resto de invitados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Nacho Torreblanca, a Catarata y a la Fundación Alternativas que me hayan permitido estar aquí en esta mesa con el resto de mis compañeros y delante de todos ustedes, ¿no? Yo lo que voy a hacer es 4 o 5 sugerencias del libro, dado que somos bastantes los que estamos en la mesa, ¿no?
La primera sugerencia es una reflexión que tiene que ver con algo en lo que la mayor parte también de los que estamos en esta mesa hemos estado trabajando en el informe sobre la democracia en España de la Fundación Alternativas, que es el hecho de que cada vez más el relato económico no sirve para explicar todo lo que está sucediendo. Es decir, el relato económico vale para explicar algunas de las cosas que nos ocurren, pero no todas, ¿no? En el mes de abril del año 2000, lo estaba recordando cuando preparaba esto, apareció por aquí, por España, Domingo Cavallo, el ministro de Economía, el superministro de Economía argentino, de Fernando de la Rúa, anterior gobernador del Banco Central de Argentina, y dio dos conferencias, una a los principales empresarios del país, a lo que sería el equivalente del Consejo Nacional de la Competitividad actual en la Casa de América, y otra en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y el argumento principal en abril del año 2001 de Domingo Cavallo era: Argentina cumple todas las condiciones, todos los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht. Argentina puede entrar en estos momentos en la primera fila del euro, ¿no? Esto ocurría en el mes de abril del año 2001 y, como ustedes saben, 8 meses después se producía el corralito y la implosión de la economía argentina. Pues bien, hay algunas analogías también de estas declaraciones de Domingo Cavallo con lo que pasaba en Europa previamente a la gran recesión del año 2007, del año 2008. Muchos de los países europeos, y entre ellos, desde luego, el nuestro, cumplían la mayor parte de las condiciones ortodoxas de cómo debe funcionar una economía, y eso no sirve nada más que para explicar una parte de lo que ha sucedido, ¿no? Esto está muy bien reflejado en el libro de Ignacio Torreblanca, ¿no? Una segunda reflexión es sobre en qué momento de esta crisis pasamos de la crisis del capitalismo a la crisis del euro. Como todos ustedes recordarán, es decir, en el año 2007 y 2008, con los primeros G20, Sarkozy y otros dirigentes europeos empezaron a hablar de refundar el capitalismo, de embridar el capitalismo, de regular el capitalismo, de reformar el capitalismo. Es decir, nadie quería salirse de la plantilla del sistema, pero se hablaba de una refundación del sistema. Y, sin embargo, casi sin solución de continuidad, olvidamos todos aquellos eslóganes y comenzamos a hablar de la crisis europea, de la crisis del euro, de la crisis de la deuda europea, etcétera, etcétera. Probablemente eso ocurrió porque muchos de los problemas, o bastantes de los problemas que tenemos como europeos en estos momentos, ya estaban embalsados en aquel momento. Estaban embalsados cuando las cosas iban bien, ¿no? Estaban embalsados en un proceso de integración europea que en aquellos momentos todos, o la mayor parte de los analistas, pensaban que estaba funcionando bien. Y ya había entonces problemas de procedimiento, problemas de democracia que no considerábamos oportuno mencionar o analizar o insistir en ellos porque las cosas iban bien, ¿no? El papel de las distintas instituciones europeas, la forma en la que se toman las decisiones dentro de la Unión Europea, todos esos problemas ya estaban entre nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que a esos problemas de procedimiento se añaden, a partir de esos años, se añaden los problemas de resultados. Empiezan los problemas de resultados. Todas las decisiones que nos llegan de la Unión Europea pues son decisiones relacionadas con ajustes, con sacrificios, con planes de estabilización, con devaluaciones internas y, además, como nos hemos percatado poco a poco, muy mal distribuidos, ¿no? Nacho Torreblanca insiste mucho en que Europa pasa en estos años de una percepción de que estábamos en un juego de suma positiva, es decir, donde todos los países, todos los ciudadanos ganábamos, unos más que otros, pero todos ganábamos, a un juego de suma cero, que es en el que estamos ahora, cuando entran los problemas de redistribución, en donde lo que ganan unos lo pierden otros. Y eso es lo que ha producido en buena parte la deslegitimación y la desafección que estamos viviendo en estos momentos. Para frustración de muchos ciudadanos, los cambios de gobierno no desembocan en cambios de política. Gobiernen unos o gobiernen otros, se hacen el mismo tipo de políticas. Lo último que hemos visto es el cambio, el giro que ha pegado la política francesa y el presidente
Hollande. Aquí en España lo sabemos muy bien porque gobiernos tan distintos como el de Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, pues no han podido aplicar sus programas, aquellos programas con los que ganaron sus elecciones, porque digamos, la concentración de elementos que llegan de Bruselas, entre comillas, no lo permiten. Lo más sugerente del libro es la pregunta del mismo y las reflexiones que da lugar. ¿Quién manda en Europa? ¿A quién le pedimos responsabilidades? Cuando decimos que manda Bruselas, estamos hablando de que manda la Comisión Europea, manda el Consejo Europeo, manda el Banco Central Europeo, manda Merkel, manda Berlín. ¿Quién manda cuando decimos que manda Bruselas? Y si no llegamos a determinar exactamente esta pregunta, el resultado de esta pregunta, no podremos pedir responsabilidades sobre lo que le corresponde a alguno, ¿no? Hay otra parte del libro que me ha resultado muy sugerente también, que son los problemas constitucionales a los que está dando lugar este funcionamiento de la Unión Europea. El autor menciona unas declaraciones que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, hizo a finales del año pasado y que pasaron relativamente desapercibidas a preguntas de un periodista cuando estaba haciendo balance del año 2013. Dijo: el cambio constitucional más importante que se está produciendo en España, y parece que no nos damos cuenta, es Europa. Es decir, en un momento en que todos estamos obsesionados, justamente estos días, con los problemas de la monarquía, con los problemas de si los cambios que se están produciendo van a dar lugar a cambios constitucionales, los problemas de la estructura territorial del Estado, la reforma constitucional, no nos damos cuenta que muchas de las mutaciones constitucionales, de hecho, que ya estamos en estos momentos experimentando, podríamos decir sufriendo en algún caso, ya vienen de Europa. Y hay un caso paradigmático que menciona muy bien Ignacio Torreblanca en el libro, que es el relacionado con los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado, que son el instrumento básico de la soberanía económica de un país, que significan la elección que los gobernantes de ese país hacen cada año de aquello en lo que van a gastar y cuánto van a gastar. Y en estos momentos, pues los presupuestos generales del Estado no están hechos en última instancia por el Gobierno y por las Cortes españolas, sino que vienen determinados por Bruselas. El artículo 134 de la Constitución española dice textualmente: corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmiendas y aprobación. Pues bien, estos días estamos viendo que, vinculado a un concepto completamente inocuo, que no refleja lo que significa exactamente, que es el de semestre europeo, todas las cuentas del Reino de España tienen que pasar, es decir, por la Comisión Europea, tienen que ser presentadas y aprobadas en la Comisión Europea, no pueden ser aprobadas por el Parlamento español hasta que la Comisión Europea les haya dado el visto bueno, e incluso si la Comisión Europea decidiese que no le parecen bien esas cuentas, tienen que ser corregidas antes de pasar a votación del propio Parlamento Europeo. Esto es muy significativo. Termino con mis palabras. Me gusta mucho encontrar a Nacho Torreblanca, que es uno de los principales expertos de este país en la Unión Europea, en el apartado de eurocríticos, ¿no? Es decir, el Parlamento Europeo se ha llenado, o no se ha llenado, es decir, pero tiene muchos más representantes que antes de otros conceptos, que son los euroescépticos, que han pasado a ser eurofóbicos, y hay otra característica que son otro grupo, que son creo yo, los eurocríticos, que son aquellos que no se amparan en ese europeísmo beato que muchas veces hemos adoptado en este país, ¿no? Ese europeísmo del más Europa, sin saber qué Europa es la que estábamos reclamando. Me gusta mucho, y con esto sí que termino, esa definición que hace de sí mismo Nacho Torreblanca en el libro, cuando dice: el autor de este libro se incluye dentro de la élite de conspiradores europeístas. No obstante, me salgo temporalmente de esta élite para confesar, uno, que no tengo ni idea de cómo será el futuro de Europa, y dos, que me parece muy bien no saberlo. Ninguno de los resultados está escrito ni predeterminado de antemano, lo cual es una buena noticia. Yo comparto completamente esas palabras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. La verdad es que es cierto que en este debate sobre Europa, los que Joaquín llama eurocríticos, en realidad son los que siempre han estado más comprometidos con el proyecto europeo. Y a mí me llama la atención cuando algunas personas cuestionan, ¿no?, el compromiso de los eurocríticos con Europa. Me llama mucho la atención porque, viendo la trayectoria, pues en este caso de Nacho, es obvio su compromiso, y es precisamente porque le importa mucho Europa que ha escrito un libro como este, y porque le importa, además de Europa, la democracia, que tampoco es una cuestión menor. Bien, vamos a dar la palabra a José María Maraval. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en la presentación de este libro, porque es un libro muy bienvenido porque toca un tema central hoy día, el conjunto de crisis que afectan a la democracia y a la Unión Europea, crisis tanto de carácter económico como de carácter político. Y es un libro escrito por José Ignacio Torreblanca, que es uno de los analistas más capaces y más perspicaces, más competentes y más inteligentes que conozco, y le conozco desde hace 22 años, más de 22 años, que es ya un buen tiempo, una buena cantidad de tiempo. Para empezar, comparto con él lo que él denomina un europeísmo escéptico. Me parece que es una comunión, un consenso que subyace a toda mi interpretación del libro, y por tanto manifiesto de entrada mi simpatía personal con los argumentos que en él se expresan. Señala respecto de Europa: no tenemos idea de lo que significa hoy día Europa, en qué consiste un proyecto europeo. Y analiza muchos peligros de lo que puede ser el incierto camino que puede seguir la integración europea. Y respecto de la democracia dice: la democracia tal como la conocemos, es decir, en el ámbito nacional, ha perdido gran parte de su sentido. Hace mucho tiempo que tenemos que estar reflexionando sobre esas cosas y que no lo hemos hecho. Ahora las elecciones europeas han sido un aldabonazo importante, pero había muchos antecedentes. Belén Barreiro se ha referido a algunos de ellos. Sabemos del rechazo a Schengen y al euro por parte de los ciudadanos franceses hoy día, de una mayoría de los ciudadanos franceses. Sabemos el extenso euroescepticismo que existe en Dinamarca, en Suecia, en el Reino Unido. Sabemos el rechazo a los referendos sobre la nueva Constitución, sobre una nueva Constitución europea en Francia y en Holanda en el año 2005, y conocemos con mucha anterioridad, ante la sorpresa que nos ha producido el resultado francés, el balotage de Chirac en las elecciones presidenciales del 2002 por parte del padre de Marine Le Pen, por parte de su padre, ¿no? Por lo tanto, había muchos antecedentes, muchos síntomas de que las cosas no funcionaban, y como decía Joaquín Estefanía, con la adopción del euro era tanto más evidente que había que cambiar la estructura institucional en la toma de decisiones, no ya solamente en los mecanismos que equilibraran una política limitada al monetarismo, ¿no? Reflexionar quiere decir, a mi juicio, debatir y discutir. Y supongo que si no, no estaría aquí, solamente para manifestar mi admiración y mi aprecio por José Ignacio, no estaría aquí. Por tanto, quiero hacerle algunas preguntas que me genera el libro, algunas intrigas que me genera. Y la primera tiene que ver con quién es responsable de qué. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad relativa de la Unión Europea en esta crisis, en las diferentes manifestaciones que esta crisis ha tenido en los países? No ya en los países de la Unión Europea, sino en los países del euro. ¿Qué responsabilidad recae sobre los gobiernos nacionales? A mi juicio, enorme. ¿Qué responsabilidad les corresponde a Europa y a los gobiernos respecto de esa ciudadanía que, a juicio del autor, hay que recuperar? ¿Y qué responsabilidad les cabe en ese prolongado y profundo desastre económico que estamos viviendo? Dice José Ignacio Torreblanca que España no es hoy menos democrática. Y dice: la culpa de sus problemas no se halla en la Unión Europea, no se halla en Berlín, no se halla en el Banco Central Europeo. Y dice: los gobiernos nacionales son los artífices del déficit
y del malestar democrático que la propia Unión Europea sufre. Estoy completamente de acuerdo con esta expresión, es decir, en no apartar la vista de lo que han venido haciendo por caminos distintos los diferentes gobiernos nacionales. Pero a la vez, José Ignacio señala, muchos gobiernos se han convertido en zombies. No sé cuál puede ser la responsabilidad política de un zombi, supongo que puede ser responsable un zombi. Se han convertido en zombies, piensan que están vivos y gobiernan, pero hace tiempo que han dejado de hacerlo. Y dice, la subversión de los procedimientos nacionales por la Unión Europea. Habla de ello, pero la Unión Europea también es responsable de la subversión de los procedimientos democráticos. La Unión Europea, afirma, es responsable de la reducción de la soberanía democrática. Por tanto, me gustaría aclarar un poquitito más, o que aclarara, quién es responsable de qué, que es una cuestión esencial en la democracia. Es una cuestión en ese magma que es la Unión Europea, magma político que es la Unión Europea, la atribución de responsabilidades. De forma que si, como ejemplo que aparece varias veces en el libro, si el Parlamento de Finlandia se resiste al rescate financiero de España, ¿es ello antidemocrático? ¿Por qué? Entiendo que recuperar a los ciudadanos no supone privarles de voz a escala nacional. Entonces, esa articulación entre la democracia que exigimos a la Unión Europea y la recuperación, el fortalecimiento de la democracia nacional, que son dos objetivos que José Ignacio pretende en el libro, me resulta en ocasiones difícil de captar en su complejidad, ¿no? La segunda pregunta, y esto obviamente responde a sesgos, como todo, se refiere a lo que José Ignacio señala como prácticamente la desaparición de las alternativas políticas. Y vinculado con la desaparición de las alternativas políticas, ¿por qué es Europa la salida y no el obstáculo? La desaparición de esas alternativas la expresa José Ignacio diciendo, por ejemplo, los gobiernos, bajo retóricas que aparentemente los diferencian, llevan a cabo políticas muy similares. Los cambios de gobierno no desembocan en cambios de política. Las alternativas no existen. PP, PSOE en toda Europa, todos los países. Una cuestión primera es si esa similaridad de las políticas, esa volatilización de las diferencias, se debe a razones exógenas o endógenas, si se debe a factores externos o internos. Es decir, si es por motivos exteriores, por la Unión Europea, por el euro, por la globalización, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo, por factores externos, o si se debe a motivos propios. Los gobiernos, sean del signo que sean, acaban siendo todos del mismo signo, o bien porque carecen de alternativas, solamente hay una política neoliberal, diría algún joven, todos son neoliberales, o por electoralismos que les puede conducir a la preferencia del votante mediano compitiendo en unas elecciones. Son razones endógenas o exógenas las que producen esa desaparición de las alternativas. Y supongo que esa desaparición de las alternativas se debe, por lo menos en parte, en muy buena parte, al hecho de que los propios gobiernos han tomado decisiones que les han generado profundos problemas y graves dependencias y que se ven obligados a atender. No pienso solo en este tiempo, ni pienso en la crisis de la deuda de los años 80, no, pienso en un caso que me viene constantemente a la cabeza, que fue el rescate por parte del Fondo Monetario Internacional del gobierno de Gran Bretaña, de la economía británica, en 1976. Ha sido el rescate más caro, fue el rescate más caro del Fondo Monetario Internacional hasta ese momento. Tanto que no bastó con el Fondo Monetario Internacional. Tuvo que acudir a Alemania, como hoy, y tuvo que acudir a Estados Unidos. Fue un rescate masivo. Y costó al partido en el gobierno 21 años en recuperar la confianza por parte de los votantes. Por tanto, a veces hay gobiernos que no toman medidas con anticipación y generan una situación de dependencia muy grande. Cuando hay acreedores y deudores,
a no ser que uno sea un niño, uno sabe que los deudores lo tienen mal. Hace 200 años, Napoleón Bonaparte, cuyas campañas eran financiadas por los Rothschild, ¿cómo no? Los Rothschild que financiaban simultáneamente las campañas de Wellington. ¿Ganaban o ganaban? Napoleón, desesperado ante maniobras de los Rothschild, exclamó: la mano que da está por encima de la mano que recibe. Sí, la mano que da está por encima de la mano que recibe. Y eso los gobiernos lo tienen que saber antes de embarcarse en dependencias y en crearse problemas que otros han evitado. Cuando un país depende de forma abrumadora del ahorro exterior, tiene de entrada más dificultades. España, en el año 2007, justo en el comienzo de la deuda, necesitaba anualmente del exterior 250.000 millones de euros. A partir de ese momento dejó de recibir esa cantidad y necesitaba ayuda exterior. ¿Cuánta ayuda exterior han necesitado Grecia, Portugal, Italia, Irlanda, Chipre y España? Según Durão Barroso, ¿no es así? 4,5 billones de Barcelona de euros, un 37% del Producto Interior Europeo. Si vemos la aportación de Alemania, que la señora Merkel pretende ocultar para que no se la echen de encima, ha sido 1 billón, también B de Barcelona, de euros. 100.000 sobre la mesa, 900.000 a través del Banco Central Europeo de manera indirecta. Es decir, ha sido una situación de dependencia extrema. Entonces, en esas situaciones de dependencia extrema pasa lo que pasa. Es decir, que en buena parte los problemas que estamos afrontando se deben a razones que los propios gobiernos, que algunos gobiernos han creado, ¿no? La respuesta, la idea de que todos los gobiernos son iguales me genera un desacuerdo con lo que podría ser una interpretación, a mi juicio, del libro que va más allá de lo que el libro argumenta, ¿no? Porque, en buena parte, decir no hay diferencias, depende de lo que se entienda por diferencias. Entender que una diferencia es me olvido de la deuda, sí, puede significar una diferencia. Uno opta por el proteccionismo, opta por la autarquía, opta por el aislamiento y opta por la insolvencia, ¿no? Pero uno puede pensar que las diferencias radican en la igualdad, en los derechos y en las libertades. Y cuando se dice todos son iguales, quien recibe el daño no es la derecha, es la izquierda. Siempre. Ese es un hecho que se ha venido repitiendo a lo largo del tiempo. Sabe José Ignacio Torreblanca, no le cogerá de nuevas, que yo no entiendo que la diferencia consista en el programa de François Hollande y Arnaud de Montebourg. No es mi programa. No entiendo que eso sea la diferencia. Pero sí, tampoco lo era, dicho sea de paso, Mitterrand en 1981, sin euro. Pero sí creo que existen diferencias en el papel del Estado, en la distribución de la renta, en la igualdad de oportunidades, en temas socioeconómicos, sí existen. Entendiendo que equilibrios macroeconómicos son perfectamente compatibles con esas diferencias. No es incompatible ese equilibrio macroeconómico con la igualdad. Tenemos la experiencia sueca desde 1932, cuando, sin necesidad de introducir nada en la Constitución, señalaron como objetivo político los socialdemócratas suecos el equilibrio en los presupuestos. Tenemos la experiencia de Schmidt en Alemania desde el 74, de Jørgensen en Dinamarca desde el 75, de Olof Palme desde su vuelta al gobierno en el 82, de Göran Persson desde el 96, de Felipe González. Tenemos muchas experiencias en que buscar un equilibrio macroeconómico es perfectamente compatible con la redistribución. Una razón existe para ello, que el 52% del gasto no es redistributivo. Por tanto, hay sitios donde cortar sin afectar a la igualdad.
Aquí hemos optado por tocar los componentes redistributivos. En otros sitios no. De tal forma que aquí hemos incrementado la desigualdad desde el 2008, la hemos incrementado en un 27%. En Portugal se ha mantenido prácticamente igual la distribución de la renta. ¿Es ello culpa del euro? Dinamarca ha aumentado la desigualdad en un 25% en el mismo periodo. Es decir, la ideología importa. Estoy de acuerdo con lo que decía Joaquín. No solamente razones económicas, sino razones ideológicas. Y última pregunta. Por tanto, esta pregunta tiene que ver con ¿han desaparecido las alternativas y a qué se debe? Última pregunta tiene que ver con ¿radica en el Parlamento Europeo nuestra esperanza? Sin duda existe mucho malestar en las democracias. No solamente en España, decía Belén, en toda Europa, no solo en Europa, en Chile, en Brasil, con Bachelet, con Dilma Rousseff. ¿Se debe a la crisis? Sí, claro, en Grecia el bipartidismo de Nea Democracia y el PASOK ha caído un 31%, el de voto conjunto. En Irlanda, el bipartidismo de Fianna Fáil y Fianna Gael ha caído un 42%. En España, sabemos, a un 49%. En Portugal se mantiene Partido Socialista, PSD, en un 59%. Ahora bien, en Dinamarca, el partido de extrema derecha, el Partido Popular danés, sube 11 puntos y se coloca como primer partido de Dinamarca, fuera del euro. Y no debido a una mala gestión de la crisis. Por eso creo que tiene toda la razón Joaquín cuando señala los elementos políticos. Si uno coge el Reino Unido, no me voy a fijar ya en UKIP, la suma de conservadores y laboristas se sitúa en un 47%, es decir, como aquí, con un sistema electoral completamente distinto. Entonces, es una crisis que ha afectado a muchísimos países y que tenemos que analizar con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado. Creo que el resultado de las elecciones europeas se tiene que mirar con lupa y no llegar a conclusiones muy apresuradas. Creo que estoy completamente de acuerdo con José Ignacio cuando en su libro argumenta que la democracia importa cuando el voto es relevante, no cuando el voto es irrelevante. Cuando se vota sin elegir, entonces eso no es democracia. Entonces, profundizar en la integración europea, que es lo que pretende el objetivo del libro, que es un tema central. ¿Qué quiere decir? ¿Un mayor gobierno europeo? Hemos dicho restricciones. ¿Existen restricciones en la aprobación de los presupuestos nacionales? Sí. ¿Quiere eso decir que queremos menos gobierno económico europeo? ¿A partir de qué condiciones estaremos dispuestos a decir aceptamos que al menos una parte importante de los presupuestos sean aprobados por una instancia que no sea una instancia nacional? ¿Cuándo, a partir de qué condiciones, aceptaremos un ministro de Hacienda europeo? Cuando rinda cuentas, cuando sea elegido, necesitamos especificar esas condiciones mucho más de lo que lo hacemos. Es decir, a mí ya no me basta decir, ahí va, nos han quitado la capacidad de decidir nuestro presupuesto, pero bueno, ¿cuál es el camino que queremos seguir? Porque si no, estaremos paralizados en medio del europeísmo y el antieuropeísmo. ¿Cómo desarrollar ese europeísmo crítico, ¿no? ¿Cómo asegurar que los ciudadanos puedan decidir de todas formas y, por tanto, recuperar esa ciudadanía, que es uno de los objetivos del libro? ¿Es el Parlamento Europeo la esperanza? José Ignacio afirma que el peligro mayor del Parlamento Europeo es que se pierda la elección directa de los miembros que se origina en 1979. ¿Es ello así? En el manifiesto redactado por Tomás Piketty, eso que tantas veces en las tertulias le llaman Piketty, el señor Piketty, el documento del señor Piketty y del señor Vincent Vallon y compañía, defiende precisamente la inclusión, que el Parlamento Europeo esté compuesto por representaciones proporcionales de parlamentarios de los distintos países. Con ello retoma una propuesta de Joschka Fischer del año 2000. ¿Qué piensas de este manifiesto? Es decir, mis tres preguntas. ¿Quién es responsable de qué? ¿Han desaparecido las alternativas? ¿Radica en el Parlamento Europeo nuestra esperanza y bajo qué condiciones? Genial, gracias. Muchas gracias, José María. La verdad es que son cuestiones muy relevantes que yo creo que vamos a terminar las intervenciones, pero luego sí que hacemos una ronda. Yo misma tengo cosas que decir.
sobre algunas de las cosas que has planteado. Le vamos a dar la palabra a Eduardo Madina. Muy bien, gracias, Belén. Bueno, lo primero que quiero dar es las gracias a mi admirado Nacho, que me invita a estar hoy aquí en una sala en la que no siempre pasa, que uno admira a tanta gente de la que ve y además admira a todos los que están en la mesa con él, ¿no? Y ese es el regalo que me haces. Y es un placer, además, sobre un elemento que plantea el libro y un debate que está, creo, en nuestras vidas, que ha venido para quedarse desde hace tiempo y que plantea desde una perspectiva académica, pero también con un salto de frontera hacia la política, muchos de los elementos que están en el ambiente de las cosas que están sucediendo en Europa, que han sucedido aquí en nuestro país, en estas elecciones europeas, y que están claramente detrás de las claves de bóveda de todo aquello que tenemos que decidir, si es que queremos decidir cosas de cara al futuro, ¿no? Bueno, yo lo primero que suelo empezar es siempre planteando una cierta distancia crítica con la apropiación del lenguaje. Es verdad que la deformidad identitaria del hecho de ser vasco me tira siempre a rebelarme contra los monopolistas del lenguaje y quienes nos quieren robar los sustantivos, los adjetivos y se los quieren quedar, ¿no? Yo creo que la palabra escepticismo, como mucho, refiere a una duda. Y yo, en quienes denominamos euroescépticos, no dejo de ver certezas en tiempos de enorme incertidumbre, ¿no? Y si profesores de la talla de Nacho Torreblanca tienen que escribir libros como este, es que hay preguntas en el aire y hay, excepto certezas, prácticamente de todo. Por tanto, yo creo que el escepticismo alberga alguna duda. Y la duda siempre suele ser motor de una crítica que, al menos en mi generación, ha servido para vincularnos a un proceso de construcción, a un proceso de integración de una idea bella, que yo sigo pensando que es la mejor en el tiempo y en el espacio. No recuerdo un tiempo donde una idea política haya alcanzado una cumbre tan elevada como la Unión Europea desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, con todas las problemáticas que se plantean en el libro de Nacho, en las intervenciones de Joaquín, de Belén y de José Mari Barabal, y que están en el debate sobre las cosas que no van bien en la Unión Europea, ni tampoco en el espacio. Miro a algún otro lugar del mundo y no observo una oportunidad y un campo de juego donde el punto de partida sea tan alto en comparación con otras zonas del mundo. Es obvio que vivimos un tiempo de globalización que nos está enseñando algunas claves que creo que están detrás o al menos están en la atmósfera del debate político que tenemos en la Unión Europea, ¿no? El primero, que en este tiempo de interdependencia global, yo creo que hemos aprendido que la salida de personas de la pobreza en una sociedad determinada no implica directamente la reducción de las desigualdades. Se puede salir o se puede sacar por políticas determinadas, exposición a mercados emergentes, reglas de funcionamiento financiero determinadas, etcétera, etcétera, a 300 millones de personas de la pobreza y crear una sociedad donde los indicadores de la desigualdad siguen iguales o que están por encima. 2. Se puede apostar por un modelo determinado de políticas, al menos dentro del marco de la zona euro, de la zona europea, que pretendan una salida asimétrica y no cohesionada de esta crisis económica, o se puede plantear un debate de que la Unión Europea sin cohesión social es básicamente nada que permita uno de los grandes valores, de los grandes objetivos, de los grandes diseños de futuro que la Unión Europea se planteó, que fue básicamente, miren, si no queremos tener una tercera guerra mundial, vamos a intentar crear entre 500 millones de seres humanos una zona de cohesión social donde los mínimos de garantías, de condiciones de vida, de igualdad de oportunidades, tengan unos estándares lo suficientemente elevados como para que no aparezcan las causas que puedan derivar en la creación de una tercera guerra mundial. En tercer lugar, creo que frente a los teólogos de la muerte de las ideologías, que yo, que tengo solo 38 años, ya he visto a unos cuantos aparecer y desaparecer al calor básicamente de las crisis y de la oportunidad, sigo pensando que el debate tiene clarísimamente una contraposición enriquecedora de puntos de vista. Es verdad que hemos vivido un periodo de tiempo donde 23 de los hasta hace no mucho 27 y ahora 28 Estados miembros estaban gobernados por partidos de derechas, con un enfoque similar en el análisis de la economía, de la respuesta de la crisis financiera, en el análisis de la globalización, de las políticas de contención de déficit público, de hundimiento de la demanda interna, que nos han traído hasta aquí. Y en lo que yo creo que somos responsables, en la pregunta de José Mari Barabal, las búsquedas de responsabilidad, que creo plenamente oportuna, una cierta renuncia en el análisis de la voluntad por parte de los partidos socialdemócratas, básicamente de izquierdas de gobierno, en los últimos años, que nos han llevado a un combate desigual en la formulación de mayorías en la Unión Europea.
¿Es la Unión Europea responsable o son los Estados miembros? Bueno, es probable que sea muy difícil distinguir los campos de responsabilidad, porque la Unión Europea son sus ciudadanos, si no recuerdo mal, y sus Estados. La voluntad política expresada por los ciudadanos y el juego político en un método cada vez menos comunitario y más intergubernamental, desgraciadamente, el papel que han jugado los Estados, 23 de ellos gobernados por una teoría política que cree que es posible que, mientras los países de la orilla norte del Mediterráneo hunden un 8, un 9% su crecimiento económico durante un determinado periodo de tiempo, disparan los volúmenes o los porcentajes de desempleo, por ejemplo, como en el caso de España, por encima del 27%, la Unión Europea tiene una opción de salida simétrica del conjunto de la zona monetaria, del conjunto de la Unión Europea, cuando, si no salimos cohesionados, es obvio que no salimos porque arrastraremos los problemas de una parte importante que acumula 150 millones de seres humanos en entornos sociales dentro de las fronteras de los viejos Estados-nación, acumulando problemas. Por tanto, yo creo que hay una renuncia específica desde, por darle la vuelta, el optimismo de la razón hacia un pesimismo de la voluntad, en el ejercicio práctico de algunos elementos que creía y seguimos pensando que son claves. Por ejemplo, la integración económica de una zona de gobierno para la integración monetaria que decidimos darnos con la creación de la moneda. La necesidad de apostar por políticas de regulación, no digo excesiva, digo suficiente y bien medida en la temperatura correcta de mercados financieros que están detrás de un estallido que ha aterrizado sobre la economía productiva en el conjunto de los países del mundo y que está haciendo que sea este continente nuestro al que más le está costando salir de una economía en tránsito desde la eminentemente productiva a la cada vez más eminentemente financiera que tenemos en la realidad de las cosas. En tercer lugar, mecanismos de solidaridad entre unos países y otros a la hora de la cita histórica que hemos tenido en estos últimos años, que es básicamente problemas endemoniados de colocación de deuda soberana. Ha sido imposible avanzar en términos de solidaridad para emisiones mutualizadas de deuda, sin ser capaces de comprender desde el norte de Europa que los problemas de endeudamiento del sur o de los países del sur, con tasas en el entorno del 100, 120, 130%, sobre deuda pública o de incluso 3 veces y media si sumamos la deuda pública más la privada más la corporativa en el caso de nuestro país, hacen que sea prácticamente imposible que sigamos manteniendo el tráfico de importaciones de, por ejemplo, las exportaciones alemanas que hemos tenido en ciclos de crecimiento económico. Por tanto, se enteren o no se enteren, la salida o es simétrica o no tiene salida. Por tanto, creo que en esos avances que teorizamos muy bien y, como siempre, practicamos muy mal, excepto en un periodo de tiempo donde España creo que jugó básicamente un papel central junto con Berlín y con París en los tiempos de Kohl, de Mitterrand y de Felipe González, en esto que en la universidad explicábamos, los que explicábamos el proceso de integración europea como el tiempo de la euroaceleración, 86-94 básicamente. Todo lo demás hoy nos invita a algún desafío, ¿no? El primero, que la Unión Europea no puede vivir de sus recuerdos y que Europa no puede ser la melancolía de una oportunidad que tuvimos ante la frustración de todo aquello que debemos y no sabemos cómo hacer. En segundo lugar, que o somos capaces de convencer con mayorías voluntarias para el ensanchamiento de los márgenes del campo de juego político, en una tesis central del libro de Nacho Torreblanca que ha citado José María Maraval, o el voto sirve o la desafección crece, o asistiremos a procesos de enorme incertidumbre como los que estamos viendo en algunos países de la Unión Europea. No deja de ser o no deja de resultar curioso ver cómo un país como Grecia, que perdió a un 10 o un 11% de su población luchando contra Hitler en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, hoy haya tenido los porcentajes de voto que ha tenido Amanecer Dorado y que dos tipos en el Parlamento de Atenas griten Heil Hitler tan solo 65 años después, o que una señora haya ganado las elecciones al grito de aquí solo los franceses y Francia solo de los franceses, rompiendo todos los vectores de construcción de la filosofía que está detrás de la Unión Europea y diría incluso del viejo humanismo y de la vieja ilustración que nos llevó hasta donde estamos tras este tenebroso y lleno de sangre siglo XX, ¿no? Yo comparto otra tesis que centra en el libro y que también José María en sus preguntas ha planteado al autor, que tiene trabajo para cuando termine yo en breve momentos, que no creo incompatibles las mejoras en el funcionamiento democrático y funcionamiento institucional de las democracias estatales con el funcionamiento cada vez mejor o las mejoras institucionales o del funcionamiento democrático de las instituciones comunitarias. Más bien creo que son un sinónimo y que no hay posibilidad de reivindicación de que mejore aquello
si no conseguimos que mejore esto. Yo creo que España vive actualmente en ese sentido también una oportunidad. Puede bajar los brazos y decidir que la distribución de voto, la desafección se quede a vivir entre nosotros, o puede hacer una apuesta histórica en el próximo tiempo, ¿no? Si es además capaz de hacerla de forma paralela a un papel de nuevo central tras los años de ruptura de ese papel central que junto con Francia y Alemania estuvo detrás de los grandes pasos en el proceso de integración europea, yo creo que estaremos haciendo un gran servicio. Porque es verdad que es muy difícil diferenciar, al menos a mí, que algo tiene que ver también con mi lugar de nacimiento, creo, mi condición de ciudadano, de mi condición de español, de mi condición de europeo. Soy incapaz de segmentarme a mí mismo los trocitos de identidad que me conforman, ¿no? Me da la sensación de que a la sociedad española le empieza a pasar lo mismo, aun en estos tiempos de Europa es la responsable de todo, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, cuando Europa somos solo nosotros mismos y nosotras mismas quienes la hemos hecho así, con nuestros aciertos y nuestros errores, con nuestras preguntas bien planteadas y nuestras respuestas mal hechas, las que hayamos hecho bien y las que hayamos hecho mal, los pasos que hemos dado adelante y todo ese tiempo que hemos decidido que las cosas estaban ya lo suficientemente bien como para no hacer nada más. O Europa avanza en términos de democratización de la economía financiera, o Europa avanza en términos de integración económica de una zona monetaria integrada, o Europa decide ampliar, ensanchar los límites del lenguaje y, por tanto, del debate político y decide que la cohesión social y la simetría en la salida de la crisis es una clave de aprendizaje de estos años que vamos a convertir en arquitectura institucional y política de cara a los próximos años, o tendremos un problema, que probablemente lo veremos y lo analizaremos con los sociólogos que están por ahí y los especialistas en sociología electoral como indicadores de participación cada vez menores, problemas de gobernabilidad cada vez mayores y esperanza cada vez menor. Yo creo que todo esto se inventó para otra cosa. El libro de Nacho Torreblanca trata en esa problemática, hay un tono optimista, siempre hay en él un tono optimista. En los artículos del País, por cierto, incluido los de las últimas horas, y en el libro que nos plantea. Yo de ustedes me lo leería. Yo ya lo he hecho y creo que lo voy a volver a hacer. Muchas gracias. Pues, Nacho, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, el papel del autor aquí es dar las gracias y, sobre todo, no disuadir a nadie de la lectura, ¿no? Así que voy a intentar hacer las dos cosas. Bueno, dejadme dar las gracias primero al espacio Bertelsmann por acogernos aquí, que es fantástico siempre este espacio y la rapidez y la generosidad con la que lo gestionan todo. Quiero dar las gracias también, desde luego, a la Fundación Alternativas, a Belén, a Joaquín y a Julio, porque son ellos los que me han obligado, ¿no? Siempre hay una fecha ahí fatídica en las Navidades de cada año en la que dices, ¿por qué me habré metido yo en hacer este informe, ¿no? y terminarlo a tiempo, algunas veces solo, otras no necesariamente. Pero es al final cuando alguien te obliga y te pone una fecha para cuando consigues, ¿no? Esforzarte un poco a ti mismo, y el haberlo hecho en 2 años seguidos yo creo que ha sido la manera de intentar ir un poco más allá, intentar estructurar las cosas que estaba haciendo también en otros canales y poner todo esto junto. No sé, bueno, a los lectores y a vosotros os corresponde ver qué sentido tiene. A Catarata, desde luego, la editorial por haberme ayudado tanto también con la edición y la publicación. Hay un equipo magnífico por ahí del ECFR. No puede estar hoy José Piquer, que me ha ayudado muchísimo también con las referencias, con los datos de este trabajo. Es un romántico que ha decidido casarse y entonces no ha podido estar aquí. Su compromiso, afortunadamente, europeo le ha impedido venir. José María, gracias, que sabes que casi todo lo que sé y lo que sé que no sé te lo debo a ti, porque contigo también he aprendido todas las cosas que no sabía, ¿no? Y que sigo sin saber y todavía nos queda. Bueno, creo que además, como sabes, el libro tuyo de las promesas políticas está muy presente, ¿no? Subterráneamente por todo el trabajo, como tantas cosas tuyas, ¿no? Y tu manera de pensar sobre la democracia
creo que nos ha influido a todos muchísimo. Lo que pasa es que yo me he buscado un área de aplicación un poco complicada para intentar mal aplicar, ¿no? Muchas de las cosas de las que nos has enseñado, ¿no? Edu, muchas gracias. Sabemos lo relajado que estás estos días, así que es un placer que hayas querido estresarte un poco viniendo a la presentación de un libro. Yo creo que hay que agradecerte el tesón democrático que tienes aquí en Europa. O sea que muchas gracias. A veces que no solo es necesario ese tesón, sino urgente en casa y en Europa, ¿no? Bueno, familia y amigos que también están por aquí. Sabéis que muchos que si este libro ha visto la luz, ha sido también en circunstancias donde la luz era un frontal de 3 LEDs por la noche donde corregía las pruebas en una convalecencia, y ha sido muy bonito el poder traerme a mi padre, a Pepe, y al libro de Puerto Real esta última Semana Santa. Así que a cambio me pidió que le regalara el frontal para leer porque le pareció maravilloso, y ahí tiene él su frontal de 3 LEDs para poder leerlo. Están por aquí también mis hijos. La última vez les prometí que iba a traer a Iker Casillas y a Taylor Swift, pero algún día entenderán que lo que está aquí son los Iker Casillas y los Taylor Swift de la ciencia política y de la política. Así que no lo parecen, pero os prometo que lo son. Así que muchas gracias de verdad a todos por vuestro apoyo. En cuanto al contenido, es verdad que, bueno, yo ya me he expresado en el libro y a veces pues es obviamente uno el peor para hablar del libro. Me interesa mucho que la gente me devuelva su lectura porque siempre descubres que la gente te lee de maneras completamente distintas a las que has escrito las cosas y es donde se aprende de verdad. Quería, y responderé porque desde luego me han parecido muy interesantes las observaciones que se me han hecho, intentar precisamente situar el contexto de cuáles son las preocupaciones o los temas que recurren en el libro, empezando por esta pregunta de quién gobierna. El problema no es la respuesta, o no es solo la respuesta, el problema es la pregunta. Cuando nos tenemos que hacer esta pregunta es que entonces tenemos un problema, porque la respuesta es obvio que no está clara. Si no lo sabemos es que andamos mal, y yo creo que la respuesta espontánea ¿quién gobierna Europa? Refleja muy bien la amalgama de instituciones, de actores, de procesos que han aparecido por la crisis del euro, ¿no? Como decía alguien, la Merkel, la Troika, ¿no? El BCE, el Consejo, Mercosur, ¿no? Desde el punto de vista de explicar quiénes eran los actores de la crisis, nos ha costado mucho. Mis alumnos de la asignatura Sistema Político de la Unión Europea, que alguno hay por aquí, han notado un contraste muy grande entre lo que dice el libro de cómo se gobernaba la Unión Europea antes de la crisis del euro y cómo se ha gobernado durante la crisis del euro, ¿no? Ese modelo que estaba más o menos establecido sí, no es que fuera muy inteligible, pero más o menos los papeles estaban repartidos entre la Comisión con la iniciativa, el Parlamento y el Consejo al otro lado como colegisladores. Eso sigue funcionando y está ahí, pero no es lo que ha gobernado el euro, ni la crisis, ni lo va a gobernar en el futuro, ¿no? Nos pongamos por el momento como nos pongamos. Entonces, cuando el destino de mucha gente, de muchas sociedades, destinos individuales y colectivos, ha quedado tan íntimamente atado al euro y no al otro edificio, es cuando nos hemos encontrado que no teníamos un método, no ya diré de gobierno, que es algo ambicioso, sino de gobernanza ni siquiera aceptable para poder hacer todas estas cosas, de atribuir responsabilidades y, como decía José María, contar mis bajas después de cada elección, ¿no? Y decir por qué he perdido, dónde he perdido. Son las reglas del juego neutrales, están sesgadas. Yo puedo jugar este juego, ¿cómo me adapto? Ni siquiera puedo adaptarme a ese juego porque no sé claramente cuáles son sus reglas y cuándo gano y cuándo pierdo con ellas, ¿no? Si rompo o me sumo, ¿no? Y yo creo que particularmente lo hablaremos en la izquierda. Esta es una pregunta clave de confusión, ¿no? De cuándo juego a estas reglas y gano, porque la impresión es la de cara ganas tú, ¿no? Cruz pierdo yo, ¿no? En algunos momentos de la crisis. Pero lo que ha pasado es que esta división se ha roto, como decía,
Y Europa ha aparecido por todas partes, por eso la dificultad de atribuir responsabilidades. Creo que, y dedico algo de tiempo a las famosas cartas del Banco Central Europeo, que curiosamente estaban escritas también desde España y refrendadas desde fuera, ¿no? Como símbolo de hasta qué punto de repente tenemos un Banco Central Europeo al que le pedimos que haga cosas que están mucho más allá de lo que se le pedía en su mandato, e incluye cosas buenas, como salvar el euro, los sistemas financieros, y cosas pues, que obviamente chirrían desde el punto de vista democrático, como liberalizar los mercados de alquileres o los servicios públicos, y además pedirle a los parlamentos, pedirle a los gobiernos, como fue el caso del italiano, que hagan todo esto durante el verano, no vaya a ser que se reúna el Parlamento antes y se apruebe, ¿no? Es decir, que el propio Banco Central, que se ha convertido en un poder federador, y hemos vivido una especie de federalismo de excepción, se ha convertido en un actor central sin que tengamos muy bien claro ese desbordamiento, cuándo ha sido positivo, cuándo ha sido negativo o la mezcla que significa, ¿no? A ti también, como a todo el mundo, te llamó mucho la atención la cita de Rajoy cuando dice no tenemos la libertad, cuando un presidente del gobierno en un congreso dice no tenemos la libertad de decidir, ¿no? Esto, pues, evidentemente nos obliga a cambiar cómo pensamos en una democracia, cómo pensamos en un Estado-nación. Creo que mi tocayo, Nacho Molina, ha dicho que no podemos seguir escribiendo la palabra Estado-nación. España es un Estado miembro de la Unión Europea, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene, y es probable que el pensamiento democrático y la ciencia política comparada no haya avanzado todavía lo suficiente para decir sí, hay Estados-nación, pero es que hay otro tipo de Estados-nación evolucionados, que son Estados miembros de una entidad supranacional, que son completamente distintos. Y como no hemos hecho nunca antes una democracia supranacional, no sabemos qué aspecto tiene, ¿no? Y cómo juzgarla. Y puede estar muy bien, puede estar muy mal, a lo mejor nos conviene deshacerla en algún momento y rehacerla en casa, y estamos jugando continuamente con esos límites. Es un experimento único, no tiene mapa, no tiene identidades fuertes que la sustenten, que sabemos que siempre ha sido lo importante. Por eso empiezo por la oración fúnebre de Pericles y por Lincoln en Gettysburg, ¿no? Es un poco tópico, ¿no? lo de morir por Europa, pero es cierto que Europa se debate entre esta frase de la Declaración Schuman, la de Europa no se hizo y fue la guerra, pero eso no es lo mismo exactamente que Gettysburg o que Pericles, diciendo por quién han muerto nuestros ciudadanos y qué es lo que nos representa colectivamente y qué es lo que nos une, ¿no? Nos hemos quedado entre esos dos momentos, ¿no? La sensación, evidentemente, es que la democracia se difumina bastante en casa porque nuestro Estado-nación ya no es un Estado-nación al uso, pero no la terminamos de ver reencarnada en Europa por problemas que son obvios. Y hace falta, tenemos un gran mercado económico, pero no tenemos un mercado político. Un mercado donde los actores puedan elegir políticos, puedan elegir políticas y puedan elegir incluso la forma que tome esto, si es más federal, menos federal, más intergubernamental. Por lo tanto, yo creo que ese es el verdadero problema, que nos hemos situado con todas las cosas que hemos hecho para gobernar el euro, que lo hemos hecho tarde, mal. Al final hemos puesto muchas cosas encima de la mesa. Si todo eso lo miras, tenemos una federación económica que no tiene un gobierno. Y por lo tanto tenemos una eurozona que es el segundo bloque económico del mundo, con un PIB de 9 billones de euros solo por detrás de Estados Unidos, por delante incluso de China, pero que no tiene instituciones de gobierno. Y por lo tanto, como decías tú, deja al albur de factores que son muy difíciles de controlar cómo sobreviven las unidades de esos sistemas. Por una grieta como la ciudad de Boston, el 2,5% del PIB, que es Grecia, generas una crisis sistémica, porque tardas 2 años en que alguien como Mario Draghi, que es el gobernador del Banco Central de una moneda, diga que va a defender esa moneda cueste lo que cueste. 2 años para pronunciar 15 palabras de el euro es mi moneda y usted no se mete con ella, porque voy a defenderla, ¿no? Entonces nos ha costado 2 años hacer esto, ¿no? Y 2 meses antes del rescate de Grecia no se quería rescatar a Grecia por la propia Unión Europea, que se encargara el Fondo Monetario Internacional. Entonces el problema es que hemos estado mal gobernados desde el punto de vista de la eficacia,
y, por supuesto, desde el punto de vista de los procedimientos, ¿no? Y de ahí la dificultad en atribuir responsabilidades, ¿no? Yo creo que este es un tema que está presente aquí y cómo lo resolvemos. Esto nos obliga a que, yo creo que, como tú muy bien decías, José María, como decía también Joaquín y Edu, que no solo es una pregunta ya de más o menos Europa, ¿no? Esa no es la única pregunta. Hay preguntas legítimas de cuánta izquierda, derecha, cuánta más, menos democracia. Se nos ha abierto muchísimo ese debate en este momento, ¿no? Y creo que a la izquierda particularmente parece que le plantea problemas más agudos. O, por ser justos, plantea problemas asimétricos y, por lo tanto, no es muy fácil repartirse la diferencia, porque, como ha señalado en Dinamarca, países que cumplen bien con normas de austeridad se rompen por la derecha por la libertad de circulación, por los problemas identitarios, por el auge de la xenofobia. En el Reino Unido también. Ya podemos discutir si la xenofobia es solo de derechas, que también es en parte de una izquierda reciclada, pero da la impresión de que los conservadores, aplicando ese programa de austeridad, se les rompe también por la derecha y tienen que decidir si juegan al juego populista, de seguir o no a su electorado, a donde se ha ido. Y Cameron es un caso claro, Sarkozy es otro muy claro. Para mí no hace falta que el Frente Nacional gane las elecciones en Francia si Sarkozy ya pide la suspensión de Schengen, ¿no? Esa es su victoria. Y sabemos, porque lo hemos visto en Dinamarca en los años ya 90, que cuando una fuerza populista llega al 20%, automáticamente cambia la naturaleza del juego político. Lo tenemos en España también, ¿no? Los problemas de Bildu, ¿no? No quiero entrar en temas nacionales, pero tenemos una experiencia muy cercana de cómo ya alguien que tiene un 20% y que se sitúa con un planteamiento rupturista obliga a los demás a suspender su juego político de alternancia o a jugar un juego distinto, entonces, ¿no? Que ya es mucho más peligroso para todos. Y creo que eso es lo que nos está pasando, ¿no? A la izquierda le pasa lo mismo en el sentido de que si no capitaliza las malas políticas o la rendición de cuentas por políticas erróneas de austeridad, o las capitalizan otros, pues se tiene que empezar a plantear qué es lo que está pasando. El libro de Wolfgang Streeck, el de La política en la era de austeridad, marca bien este camino de señalar cómo va a cambiar la política para todos en un momento en el que todos tenemos que jugar con unas reglas del juego que nos constriñen mucho. Somos los Ulises atados al mástil que tienen que ser virtuosos con un elenco muy estrecho de políticas y de ahí decidir si te da para financiar todavía un Estado social avanzado, una redistribución amplia, etcétera, ¿no? Si, como dice Streeck, el problema que tenemos es que nuestros gastos suben porque nuestras poblaciones envejecen y, por lo tanto, somos más caros, mientras que los impuestos tienen que bajar porque vivimos en una economía abierta y, por lo tanto, la fiscalidad no te permite acompañar a esto, entonces tienes una deuda permanente que financiar y o lo financias con más productividad o bajas el listón. De algún lado, evidentemente, como decías, tiene que salir dinero. Pero yo creo que esa reflexión es la que nos lleva a pensar que tenemos que ver, y creo que esto es lo que no estamos viendo, que hay efectos dinámicos que genera el ser miembros de la zona euro que nos obligan a no pensar solo nacionalmente, ¿no? Eso es lo nuevo también para las socialdemocracias y para los conservadores, que los desequilibrios estructurales que genera tener una moneda común o te los tomas en serio o acabarán contigo, ¿no? Por varias razones, sea por razones políticas o por razones económicas. Y, por lo tanto, estamos en una tierra de nadie muy peligrosa, en la que nos estamos haciendo daño, el sur, el norte, élites, ciudadanos, ¿no? Y o salimos, si podemos ser daneses virtuosos pegados al euro con un Parlamento Nacional fuerte, bien, es una opción. Si fuéramos daneses, quizá ya nos habríamos dado cuenta, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos que encontrar ahí nuestro camino, pero es yo creo que el debate que hay que tener. Por lo tanto, ¿quién es responsable de qué? El problema que tenemos precisamente es el de la fusión. El de la fusión, como estamos viendo estos días, de la misma presidenta
la misma canciller que en la reunión del Partido Popular Europeo designa un candidato como partido político europeo, pero en la reunión del Consejo se cambia la gorra y se comporta como Consejo y ya no como partido, y humilla o pretende o no humillar a su propio Parlamento obligándole a votar a alguien distinto de los que ellos ya han votado, ¿no? ¿Qué tiene que ver Europa como idea, ¿no? con este disparate esquizofrénico muchas veces de los gobiernos actuando en contra de sí mismo en los dos ámbitos, ¿no? Entonces, es verdad que hemos tenido una fusión entre los dos ámbitos muy importantes. En cuanto a la segunda cuestión, la de las salidas, creo que, como decía, es muy importante saber si los mecanismos que hemos puesto en marcha dan las mismas posibilidades de jugar a todo el mundo. Y si esa no es la percepción, si las reglas del juego son neutrales, adelante. Pero solo han salido reelegidos gobiernos conservadores que tenían sus... No todos, pero hay un sesgo importante hacia gobiernos conservadores que tienen sus finanzas públicas en orden. La suma de esas dos condiciones explica más o menos... Las izquierdas se les da peor este juego de momento. Podemos ver por qué razones, pero lo tienen más difícil, ¿no? Y luego había también una cuestión muy interesante, que es la de, evidentemente, qué hacemos con el Parlamento Europeo. Andrés Ortega también ha discutido esta idea. Yo creo que nuestras Cortes, y esto quizá lo podemos dejar para Edu ponerle aquí la patata envenenada, ya que tenemos a un representante, a nuestras Cortes no les vendría mal que los 50 eurodiputados que se han elegido también se sentaran en las Cortes, ¿no? Así, a lo mejor, cuando se reúnen muchos diputados, saben qué pueden decidir y qué no pueden decidir, o los que están, a su vez, en el Parlamento Nacional, que son, a su vez, europeos y están doblemente mandatados, pueden ir a Bruselas y decir, ojo, que hay parlamentos nacionales donde estas cosas... O sea, que no es necesario ni siquiera en esta propuesta, que es interesante, el romper el sistema de representación directa, sino decir, como muchas veces hablamos de crear un distrito en España a la alemana de 50, pues ya tenemos 50, ¿no? Los hemos elegido hace muy poquito. Sentémoslos también en las Cortes y que pasen 2 semanas al mes en Bruselas, que el cielo bajo ayuda a reflexionar, ¿no? Y calma y atempera las pasiones a veces, ¿no? Y cuando uno se levanta a las 5 de la mañana para coger un avión, luego tiene menos ganas de discutir en algunas ocasiones, y quizá esto sea bueno. No, concluyo con esta idea de que tenemos siempre la duda que decía Tony Judt, ¿no? De ¿y si esto fuera una bella pero imposible idea, ¿no? Y esa es la reflexión al final, racionalmente no podemos pensar otra idea que no sea la idea europea, ¿no? En el contexto histórico, en el continente, con nuestras identidades, con nuestras interdependencias. No, si nos volviéramos a sentar, volveríamos a pensar o volveríamos a intentar hacer lo mismo y concluir que esa era la mejor idea. Pero si, claro, una bella idea la pones en marcha y no te funciona, tienes que ver de quién es la culpa, ¿no? De los que la ponen en marcha, de los de la idea, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es el debate que tenemos que tener, ¿no? Y que incluye también, evidentemente, un libre juego político y una participación ciudadana, ¿no? Las élites han llevado a Europa hasta aquí, hasta esta federación económica, ¿no? Más no les va a salir y quizá no les deba salir más, ¿no? Yo creo que es el momento también de la gente y de la ciudadanía en el ámbito europeo. Y no es incompatible, creo, una democracia nacional fuerte. Esto dicho en francés suena mal, pero yo creo que en castellano se puede decir porque estamos más o menos vacunados de estas cosas, pero no creo que una democracia nacional fuerte sea incompatible con una democracia europea vibrante. Quizá parte de los problemas que tiene Europa es que nuestras democracias, creo que la nuestra también, ha sido demasiado débil, ¿no? Y también en paralelo su economía, ¿no? O sea que permíteme concluir sin responderte, pero con optimismo. Y daros también las gracias a vosotros. Pero Belén es la maestra. Gracias. Bueno, no sé si José María o Joaquín o Edu quiere añadir algo más. Bueno, pues si no quieren añadir nada, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a todos los asistentes y a quien nos ha alojado hoy aquí también. Gracias.